Masejet Zebahim, Daf Peibet Amud Alef 82a, pero comenzamos las últimas 6 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Hanitanim bifnim shenitarbu banitanim bachutz y shafchu lama. Natan bachutz vechazar venatan bifnim kasher. בפנים וחזר ונתן בחוץ, רבי עקיבא פוסל והחכמים מכשירים. שרבי עקיבא אומר כל דמים שנכנסו לכפר בהיכל פסולים, והחכמים אומרים חטאת בלבד. רבי אליעזר אומר אף האשם שנאמר כחטאת כאשם. Antes de explicar la Mishnah, hagamos una pequeña aclaración. Como ya hemos mencionado varias veces anteriormente, hay ciertos korbanot que se llaman korbanot internos, como los hataot apnimiot. ¿Por qué se les llama internos? Porque la aplicación de su sangre se hace en el mizbeach hapenimi, en el altar interno. Y por otro lado, hay otros korbanot, que son la mayoría, que se le llaman ¿qué? Hitzoniot, externos. ¿Sí? Ya sea hatat hitzonit, o ya sea otros korbanot que son externos, que ¿qué? Esto alude a que la aplicación de su sangre se hace en donde? En el mizbeach hachitzon, externo. Ahorita sí expliquemos la Mishnah. La Mishnah nos dice el siguiente caso. ¿Qué pasa si se mezclaron, mejor dicho, sangre de hataot primiot, ¿sí?, con sangre de korbanot externos, ya sea hataot hitzoniot o el resto de los korbanot que son externos? ¿Qué hacemos con esta mezcla de sangre? ¿Qué hacemos con ella? Dice la Mishnah, y shafchu lama. Esta mezcla lo ideal es que lo tires por la canaleta del Bet HaMikdash. Sigue diciendo la Mishnah. ¿Qué pasa si el Cohen no la tiró por la canaleta como debe ser, sino transgredió y procedió a aplicar de esa mezcla primero, ¿en dónde? En el Mizbeach HaChitzon y posteriormente en el Mizbeach HaPenimi. Dice la Mishnah, en este caso, Bediabad, lo ideal es que lo tire por la canaleta, pero si transgredió y procedió a qué? A primero, escuchen el orden, primero Hitzon y después Penemi, kasher. ¿Sí? ¿Por qué kasher? Porque de esa mezcla, lo que tiró que afuera, pues fantástico, hay parte de sangre externa, entonces salió de Jehová para eso. Y después, cuando tira adentro, también sirve. A pesar que primero tiró afuera y al tirar afuera, no solamente tiró de afuera, sino también de adentro, eso no invalida a la sangre interna. Entonces después cuando procede y tira adentro, está kasher bediabad. Sin embargo, dice la Mishnah, ¿qué pasa en un caso que el Cohen transgredió y procedió, pero en un orden al revés? Primero que aplicó de esta mezcla, ¿en dónde? Adentro, muy bien, el Mizbeach HaPenimi. Y luego, ¿qué hizo? Aplicó en el externo. En este caso hay mahloket. Según Rabbi Akiva, siempre está pasul. ¿Por qué siempre está pasul? Porque adelantemos un poco para explicar este mahloket. Está escrito en la Torah, Vaikra 6:23. Vejol hatat, está hablando sobre hatat el pasuk. Asher yuva midama el oel moed, lejaper bakodesh, lo teachel baesh tisaref. De aquí, el pasuk nos está diciendo que sangre de hatat hitzonit, que se mete, ¿a dónde? A la parte interna, al ejal, sus residuos se invalidan. ¿Sí? Se Rabbi Akiva opina que esto no aplica solo para el hatat hitzonit, sino para cualquier korban hitzoni. Y por lo tanto nos dice Rabbi Akiva que en esta mezcla, si primero procediste a colocar adentro, ¿sí?, entonces te sirvió para el de adentro, pero para el de afuera te lo invalidó, porque ya que entró, los residuos de afuera quedan inválidos, entonces no pueden ser tirados, ya sea que externos de hatat o externos de cualquier korban. Así opina Rabbi Akiva, pasul en cualquier situación. Sin embargo, Jamim dice, no, en todos los korbanot, menos hatat hitzonit, está kasher. Porque todo este pasuk está hablando solamente sobre hatat, y no aplicamos esta ley también sobre el resto, solo sobre hatat hitzonit. Y no decimos que aplica para el resto de los korbanot. Entonces, Jamim discuten y dicen que en todos los korbanot menos hatat hitzonit, si, también en el caso que primero aplicaron adentro y después afuera está kasher. Solo en hatat hitzonit, si primero aplicaron adentro y después afuera, va a estar ¿qué? Pasul. Y la Mishnah al final trae una tercera opinión, que es Rabbi Eliezer, que dice que no solamente en hatat como Jamim, sino también en asham aplica esta invalidez.
¿Por qué? Porque hay otro pasuk en Vaikra 7.7 que dice Kahatat ka Hasham, que te compara Hasham con Hatat. De la misma manera que Hatat en Vaikra 6.23 dice Vejol Hatat Asher mi Damai lo el Moed de Japer Bakodesh Lot Achel Bash Tisaref, que si entra parte de Hatat Hitzonita adentro, los desvíos quedan inválidos. También Hasham es así. Así nos dice la Mishnah. Obviamente vamos a explicar un poco más este mahloket en la Gemara. Dice la Gemara, Beniflog Nami Rabbi Eliezer Beha Eichi Le'avid Neite Bachutz Vadad Neite Lifnim כשם שמצווה להקדים אלינו לתחתונים, גם מצווה להקדים פנים לחוץ. ונטל לפנים ועדה לנטל לחוץ. כיוון דאיקה חטאת ואשם, דכי נכנס נמן פסולים, לא פסיק עלה. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Al final de la Mishnah, ¿cuál fue la tercera opinión que la Mishnah trajo? Rabbi Eliezer, muy bien. Si se recuerdan, en la Mishnah anterior que vimos, ahí hablamos sobre otro caso que se mezclaron sangres. ¿Qué sangres se mezclaron? No sangres internas con sangres externas, sino, que es el caso de nuestra Mishnah, sino cuando se mezclaron sangres que se colocan abajo, ambas sangres del Mizbeach Hitzoni, solo que sangres de abajo del Jutasikra con sangres de arriba, ¿sí? ¿Y qué opinó Rabbi Eliezer allá, en la Mishnah anterior, no en la nuestra, sino en la anterior? ¿Qué opinó? Que procede a colocarlo. ¿Por qué? Porque cuando coloca arriba, a pesar que es una mezcla, las de arriba, pues la parte de arriba fantástico, y la parte de abajo lo vemos como si fuese, que iluem maim, como si fuese agua, ¿sí? Dice la Gemara, según esta opinión de Rabbi Eliezer, pues Rabbi Eliezer debería nuestra Mishnah también de discutir en la primera parte de la Mishnah, y decir que cuando se mezcla sangres internas con de Hatatot Primiot con sangres de Korbanot externos, Hatatot lo que sea, ¿sí? Debería lejatejilá no ir a la canaleta según Rabbi Eliezer, sino que aplicarlos. Y lo vemos como si fuese que es agua, igual que él dice en la Mishnah anterior. Dice la Gemara, un segundo, no es tan sencillo. ¿Cómo quieres que lo haga? Si decimos que primera, o sea, que debe aplicarlo, ¿en qué orden? ¿Qué es lo que tú dirías que Rabbi Eliezer opinaría que tiene que aplicarlo? ¿En qué orden? Sí, primero es que tiene que colocar afuera en el Mizbeach Hitzoni y después en el Penimí, ¿sí? Eso no puede ser lejatejilá, porque de la misma manera que el lejatejilá respecto a sangres superiores e inferiores del Mizbeach, decimos que primero va ¿cuál? La de arriba y después la de abajo. Igualmente aquí, primero va la de interno y después la de afuera, que es más que Dushá, ¿sí? Que es más importante. Dicen, listo, entiendo que el lejatejilá no te puedo decir primero afuera y después adentro, pero dime que Rabbi Eliezer discute y diga que el lejatejilá no tires en la canaleta, sino primero en dónde, primero adentro y después afuera, ¿sí? Y no habría problema porque según la misma opinión de Rabbi Eliezer al final de la Mishnah, vemos que aparte de Hatat y Hasham, el resto de los Korbanot Hitzoniot no se invalidan cuando tú colocas adentro su sangre. Entonces podrías decir que primero adentro y el resto, y después que afuera. Aparte entró adentro, no, pero eso nada más aplica para Hatat y Hasham, según Rabbi Eliezer. Respecto al resto de los Korbanot Hitzoniot, no. Dice, a ti es razón. Pero ya que Rabbi Eliezer no podía haber discutido tajantemente en todos los casos, porque él está de acuerdo que en Hatat y Hasham los residuos cuando entran adentro se invalidan, por eso en la primera parte de la Mishnah no te puedo decir, yo discuto y diga que lejatejilá, esta mezcla en cualquier caso, primero adentro y después afuera. No, entonces en cualquier caso, Hatat y Hasham saldrían de los casos. Entonces como no te puedo hablar tajantemente, por eso no trajo la opinión de Rabbi Eliezer que discute. Pero efectivamente, según Rabbi Eliezer, efectivamente decimos que lejatejilá pudiese lejatejilá, no hay que tirar la canaleta, sino primero adentro y después afuera, en todos los casos de Korbanot Hitzoniot, menos Hatat Hitzonit y Hasham. ¿Sí? Ok, seguimos. Rabbi Akiva Omer Bejule. Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel Mashal de Rabbi Akiva lema davar dome letalmid shemazak lerabo behamim. Ve'amar lo mezogli, amar lo bame obama, amar lo behamim anosukim, achshav ben behamim bemetzonen. Achana imich de Hatat askina veate. Hatat de Katar Hamana lama li. Ela lav Hatat kamina la, ela bekol kodashim. Un segundo. Sigamos leyendo, ahorita explico. Matkifla Rabuna, Brede Rabbi Yoshua, Michde, y Trabuco el Kodashim, línea America, Ushtifa, Hatat de Katar Hamana, la Mali, Shami Nehatatin, Mi de Jainalo, Vealo Dami, el Talmich, Mazak de Rabob, Ben Hamim Metzonen, Veamarlo, Altim Zogli, el Hamim. Ok, expliquemos esta parte. Ahorita la Gemara se enfoca en la segunda parte de la Mishnah, que es cuando primero, bediabado, ¿sí? Primero colocó adentro y después afuera.
Seguimos, pues para adentro sirve, pero para afuera, mahloket. Según Rabbi Akiva, en todos los casos de los korban hitzoniot, hatat, asham o cualquier otro korban hitzoní, se invalida todo ese residuo. Según Jajamim, solo en el caso de hatat hitzonit. Y según Rabbi Eliezer, hatat hitzonit y asham. Viene Rabbi Yudá en nombre de Shmuel y nos explica la razón de Rabbi Akiva. Nos explica un poco más este mahloket. Dice, ¿a qué parece esto de Rabbi Akiva? Te voy a explicar a qué parece. A un alumno que le sirve, o que le mezigá, que le diluye, ¿sí?, el vino a su maestro con agua caliente. Y viene su maestro y le dice a su alumno, por favor, vuelve y viérteme un vaso de agua caliente. Ojo, ya le había vertido un vaso ya le estaba vertiendo vaso de agua caliente. Y vuelve el maestro y no le dice, vuelve y viérteme otro vaso, sino le dice, vuelve y viérteme ¿qué? Explico según una explicación. Vuelve y viérteme ¿qué? Otro vaso de agua caliente. Vuelve y le especifica. El alumno viene y le pregunta, para asegurar a qué se refiere, ¿a qué te refieres? ¿Qué agua quieres que te diluye? ¿Qué agua quieres que te eche en dónde? En el vino. Le dice el maestro, un segundo. ¿En qué aguas estábamos hablando hasta ahorita? Agua caliente. ¿Por qué volví y te repetí agua caliente? No es necesario. Seguro al repetírtelo, ¿a qué me refiero? Así le está diciendo el mismo maestro. El hecho que te lo repetí te está diciendo que no tiene que ser solo caliente, sino puede ser también caliente. O sea, puede ser caliente o puede ser ¿qué? Fría. ¿Está claro o no? O sea que el maestro le dice al principio, dame agua caliente, listo. Le da agua caliente. Después él vuelve y le dice, dame otro vaso de agua caliente. ¿Para qué tiene que ser otro vaso de agua caliente? Que diga otro vaso. El hecho que le repitió, dame otro vaso de agua caliente, se refiere a que ¿qué? Se refiere a que le puede dar otro vaso también de agua caliente. O sea, también de agua caliente o también de agua fría. Lo que él decida. ¿Sí? Es igualmente aquí. Igualmente aquí. En la parashá esta, ¿sí?, en el pasuk Vaikra 6:23, recuerden este número 6, Vaikra capítulo 6:23, que es el pasuk que nos dice la palabra hatat hitzonit, que si entra su sangre adentro se invalida el resto. El pasuk dice, Bejol hatat, menciona hatat. Pero un segundo, la parashá está hablando de hatat. ¿Por qué? Porque comienza diciéndonos en Vaikra 6:18 antes, unos pesukim antes, Zot Torat hatat. ¿Por qué viene y te vuelve y te dice que después de unos pesukim en Vaikra 6:23, Vejol hatat, para decirte que ¿qué dice Rabbi Eliezer? Para decirte, también hatat, no solamente aplica esta ley de hatat, sino también en cualquier otro korban hitzoní. De aquí Rabbi Akiva que saca su opinión, que esta alajá, que cuando entra una sangre externa del hatat hitzonit, entra adentro, se invalida, no aplica solamente para hatat, sino también para ¿qué? Para cualquier otro korban. Sin embargo, viene Rabunabre de Rabbi Yeshua y le pregunta a Rabbi Yudá en nombre de Shmuel, dice, no estoy de acuerdo contigo. Porque, otra vez, hasta ahorita, ¿qué pesuquí mencionamos? Vaikra 6:18, que es el comienzo de esa parasha, Zotorat hatat, y 6:23, que es el que nos habla de la alajá esta, de que cuando el hatat hitzonit entra adentro, su sangre entra adentro, los residuos se invalidan. Pero un segundo, antes de ese 6:23, ¿en cuál? 6:21, o sea, dos pesuquim antes, está hablando sobre la alajá de Merika Ushtifa. Sin entrar en detalles de una limpieza, ¿sí?, purga y limpieza, no vamos a entrar en detalles. Y ese pasuk está hablando si cocinaste carne de hatat en una olla de metal, ¿sí?, que hay que limpiar la olla y lavarla con agua, etc. Pero bueno, Merika Ushtifa. Y esa alajá que está escrito otra vez en qué pasuk, 6:21, Umurak Beshutav Bamaim, ¿sí?, no aplica solo para hatat, sino aplica ¿para qué? Para todos los korbanot. Siendo así, ¿por qué entonces el pasuk después tiene que decirte que el meter es hatat? ¿Sí? Puedes haber dicho no vasher yuva midama hatat, sino podías, en vez de decir bejol hatat asher yuva midama, pudiese haber dicho vasher yuva midama elo el mued, y hubiésemos entendido que se refiere a todos los korbanot. De la misma manera que el pasuk previo, el más cerca, o sea, el 21, está hablando sobre todos los korbanot, pues también que todos los korbanot hitzoniot también, no solamente sobre hatat. El hecho que vuelve, así le pregunta Rabun Abre Yoshua, el hecho que vuelve y dice en el 23, versículo, Vaikra 6:23, hatat, significa que ¿qué? Hatat únicamente sí,
y el resto de los Korbanot Hitzoniot no. ¿A qué se parecería esto si ya lo comparamos al caso del maestro con alumnos? A un caso un poco diferente al anterior que mencionamos. ¿Cuál? Cuando un alumno le puso varios vasos, ¿sí? Diluyó su vino de su maestro, varios vasos, unos con agua caliente y otros con agua fría. Y después viene el maestro y le dice, por favor, ahorita viérteme agua caliente. ¿Qué significa? Está diciendo, hasta ahorita me estabas vertiendo de los dos y ahorita quiero que agua caliente, o sea, solo caliente y no fría. Entonces, igualmente aquí, ya que el versículo 21 te está hablando de todos los Korbanot, y en el versículo 23 viene y me dices Hatat, se refiere a que Hatat solamente y no otro. Entonces no me cuadra esta razón de Rabbi Akiva que mencionaste antes, porque sería ilógica según lo que acabamos de preguntar. Por eso la Gemara da otra explicación para Rabbi Akiva. El atama de Rabbi Akiva, me Hatat, vejol Hatat. De Tania, Hatat en liela Hatat, koche kodashim minayin Talmud Omar, kol Hatat. קודשים קלים מניין, תלמוד לומר וכל חטאת. דברי רבי עקיבא, אמר רבי יוסי גלילי, אפילו אתה מרבה כל היום כולו, איני שומע לך. אלא חטאת, אין לי אלא חטאת יחיד. חטאת ציבור מניין, תלמוד לומר כל חטאת, ואין לי אלא חטאת זכר. חטאת נקבה מניין, תלמוד לומר וכל. כלפי ליה, אלא הכי כאמר, אין לי אלא חטאת נקבה, חטאת זכר מניין, תלמוד לומר וכל חטאת. Dice la hermana, te voy a decir cuál es la razón de Rabbi Akiva, es otra. El pasuk, otra vez, el pasuk de la fuente de nuestra alajá. ¿Cuál es la alajá nuestra? Otra vez, no perdamos el norte, que es que cuando entra del Hatat Hitzonit sangre a donde al Ejal, Penimí, los residuos se invalidan. Ahorita otra vez, ¿cómo dice el pasuk? Vejol Hatat. Vejol Hatat. Dice Rabbi Akiva, y está en la varita esto. Un segundo. El pasuk, ¿sí? Dice Hatat, la palabra Hatat. Pero esto hubiese podido aprender que nada más Hatat aplica esta alajá. Que si entra a donde adentro, los residuos se invalidan. ¿Cómo sabemos que esta misma alajá también aplica en el resto? No solamente Hatat, sino en el resto de los Koche Kodashim. Sino porque está escrito Kol Hatat. De la palabra Kol decimos no solamente Hatat, sino también en todos los Koche Kodashim. ¿Y cómo sabemos que también Koche Kalim? Porque dice la Vav, Vejol Hatat. O sea, la palabra Hatat, hubiésemos dicho que nada más Hatat. Kol te agrega todos los Koche Kodashim. Y la letra Vav, Vejol, te agrega ¿qué? Todos los Kodashim Kalim. ¿Así opina quién? Rabbi Akiva. Entonces, ¿de dónde aprende Rabbi Akiva su fuente? Del hecho que el pasuk dice, no solamente Hatat, sino dice Vejol Hatat. Kol te dice todo el resto de los Kodashim y la Vav, resto de Kodashim Kalim. De ahí aprendemos que cualquier Korban, Kodesh Kodashim, no solamente Hatat, sino cualquier Kodesh Kodashim y también Kodashim Kalim, si entran al Ejal, se invalida el residuo. Esa es la fuente de Rabbi Akiva. Sigue siendo la baraita. Rabbi Yossi Gelili discute con Rabbi Akiva y dice, no. Aunque quieras meter lo que tú quieras aquí, no te voy a escuchar. ¿Por qué? Porque el pasuk al fin y al cabo dice Hatat. Entonces, solo lo mantengo limitado a Hatat. Sí, así, sé que es el Kol y la Vav. No te voy a explicar. Si hubiese dicho nada más Hatat, hubiese dicho que nada más aplica para Hatat Yahid. ¿Cómo sabemos que Hatat Zibur comunal también aplica esto? Kol. ¿Cómo sabemos que también aplica en un Hatat Nekeva? No solamente Hatat Zahar, sino también Hatat Nekeva. Vejol. Pero todo limitado a ¿qué? A Hatat. Y la primera pregunta sobre lo último no me cuadra, porque el Hatat normal, ¿cuál es? El Nekeva. La última parte que dijimos, hubiésemos dicho que nada más es Hatat Zahar, pero Hatat Nekeva, ¿cómo sabemos? ¿Cómo? Hatat Nekeva es el clásico, debes decir al revés. Si no tienes toda la razón, tenemos que decir al revés. Repito. Hatat es Hatat Yahid. Hatat Zibur no lo aprendemos, Kol. Pero hubiésemos dicho que nada más aplica que para Nekeva y no para Zahar. Entonces de la Vav aprendemos que también es para Zahar. Ok. Seguimos. Entonces, de todas formas, sí vemos claramente que la razón de Rabbi Akiva para decir que aplica no más para Hatat, sino para todo, es del mismo pasuk que dice no nada más Hatat, sino dice Vejol. Ahí aprendemos. וסבר הסגלי היקרא לאחיו דעתה והתניא רבי יוסי גלי אומר כל העניין כולו אינו מדבר אליו בפערים הנשרפים וסביבים הנשרפים לשרוף פסולי מהבית הבירה ולעמוד ולא תעשה לאחיותו אמרו לו שחטאת שנכנס דמה לפנים מנין אמר להם הן לא יובא לדבריו דרבי עקיבא כאמר. También la Gemara le pregunta lo siguiente. ¿Qué acabamos de decir? Que Rabbi Yossi Gelili dice, así dijimos en la baraita anterior, ¿sí? Lo repito para que tengamos claridad. Según Rabbi Yossi Gelili, aprendemos del pasuk en donde en Vaikra 6:23, que dice Vejol Hatat, que no solamente en... perdón un segundo. Sí. Según Rabbi Yossi Gelili,
agarramos este pasuk para limitarlo solo para hatat, pero los diferentes tipos de hatat. Hatat yahid, hatat zibur, hatat nekeba, hatat zahar, todos. ¿Sí? De ahí aprendemos que cuando en el hatat entra dentro del ejal, sus residuos, ¿qué pasa? Sus residuos se invalidan. Así vimos en la baraita anterior la opinión de Rabbi Yosef Gili. Bien, la primera pregunta, no me cuadra que se opina Rabbi Yosef Gili, porque hay una segunda baraita que Rabbi Yosef Gili mismo dice, ¿sí?, que todo este pasuk, ¿sí?, todo este pasuk está hablando sobre, un segundo, sobre hataot primiot, o sea, parim anisefim y seim anisefim, que son hataot primiot, y nos viene a enseñar que tenemos que quemarlo en el Bet Birá, que es un lugar santo y no afuera de los 3 campamentos. Y también nos viene a dar un isur de que lote ajel, que hay un lav de comer los hataot primiot. Y le dijeron, Jajamim, un segundo, según lo que tú estás diciendo, hatat hitzonit, que entra su sangre adentro y sus residuos quedan inválidos, ¿cómo sabemos que se invalida? Dice, no, según mi opinión, esto no se aprende de este pasuk 6.23, responde Rabbi Yosef en esta segunda baraita, sino se aprende de otro pasuk, Vaikra 10.18, que deducimos que si hubiese uno traído parte de la sangre de la Kodesh, el resto no se va a poder comer, pero de todas maneras es una contradicción. En esta segunda baraita vemos que Rabbi Yosef opina que esta alajá, que si entró parte adentro, el residuo queda que inválido. Se aprende de dónde, de Vaikra 10.18. Y en la baraita anterior vemos que Rabbi Yosef le dice, que Rabbi Yosef opina que esta alajá misma se aprende de qué pasuk, del pasuk en Vaikra 6.23. Contradicción, ¿cuál es la fuente? Según Rabbi Yosef responderé, no te voy a explicar. En verdad, según Rabbi Yosef mismo, efectivamente, la fuente para esta alajá, que los residuos de un hatat, únicamente hatat, ¿sí?, se invalidan al entrar parte en la parte interna, el perimí, él lo aprende, como vimos en la segunda baraita, Vaikra 10.18. Hen lo uvaet dama era kodesh perima, jol tojelotá, que deducimos de ahí que si efectivamente uvaet dama se invalida. Y lo que dijo en la primera baraita es según Rabbi Akiva. Rabbi Akiva sí dice que se aprende de donde el pasuk 6.23. Se viene el Rabbi Yosef y le dice, mira, también según tu opinión, que de ahí lo aprendemos, no incluyas todos los korbanot, sino por lo menos limítalo únicamente a ¿qué? A hatat. Pero él mismo está de acuerdo que la fuente no es ese pasuk, sino, como vimos en la segunda baraita, otro pasuk. Ok, seguimos. Próxima Mishnah. Dice la Mishnah, hatat shekibel dama bishne kosot. יצא אחד מהם לחוץ, פנימי כשר. נכנס אחד מהם לפנים, רבי יוסי גילי מכשיר בחיצון, וחכמים פוסלים. אמר רבי יוסי גילי, מים במקום שהמחשבה פוסלת בחוץ? לא עשה את המשוער כיוצא. מקום שאין מחשבה פוסלת בפנים, אין יודעים שלא נעשה את המשוער כנכנס? נכנס, לכפר, אף על פי שלא כיפר פסול, דברי רבי אליעזר. ושמעון אומר, עד שיכפר, ויהודה אומר, אם הכניס שוגג כשר. כל הדמים פסולים שניתנו לגבי מזבח, לא ירצה הציץ, אלא על הטמא. שהציץ מנצל על הטמא ואינו מנצל על היוצא. אוקיי. Esta la Mishnah nos habla de otro caso. Escuchen bien, para no es tan complicado. Dice la Mishnah el siguiente caso. Escuchen bien el caso. Hatat Hitzonit, que se le hizo shejita y se recibió su sangre en 2 utensilios sagrados, klisharet, ¿sí? Entonces tenemos la sangre del Hatat Hitzonit, ¿en qué? En 2 utensilios, que ambos son aptos para ¿qué? Para usarse para dedicar. ¿Qué pasa si sale todo? ¿Dónde estamos en este momento? ¿En qué lugar del Bet HaMikdash? ¿Dónde? En la Azara, no afuera. Azara. Usemos palabras exactas. Afuera es afuera del Bet HaMikdash, puede ser. Pero el Azara también es afuera, fuera del lejano. Es Azara, ¿sí? Azara. Sí, entonces, ¿cuántos vasos tenemos aquí en la Azara? 2, en la Azara. Si sale uno de estos vasos afuera de la Azara, o sea, literal fuera de la Azara, se invalida ese vaso que salió. Pero el vaso interno, o sea, el que se quedó ¿en dónde? En la Azara, muy bien, está kasher. Y puede proceder ¿a qué? A salpicar. Sin embargo, este es el primer caso. Segundo caso, si uno de estos 2 vasos no salió de la Azara, sino se metió adentro, más adentro de la Azara, o sea, ¿dónde? Alejal, ¿sí?
y se invalidó ese que entró. ¿Qué pasa con el que quedó en la Azara? Según Rabbi Yossi Agelili, el que quedó en la Azara, kasher. ¿Sí? Según Jajamim, ¿sí? Decimos que ¿qué? Que está pasul. ¿Cuál pasul? No solamente el que entró, sino también el que quedó. ¿Por qué? Porque dam hatat hitzonit, que parte entró a donde al ejal, se invalida todo. ¿Ok? Así nos dice la Mishnah. No ha acabado la Mishnah, sigue siendo la Mishnah. Viene Rabbi Yossi Agelili y se te va a traer un calvajomer a favor mío. ¿Qué dice ¿Qué dice Rabbi Yossi Agelili? Otra vez repitamos su opinión. Que cuando uno tiene los dos en la Azara y uno va hacia el ejal, el que queda en la Azara está kasher. Jamín dice que el que queda en la Azara también está pasul. Bien, Rabbi Yossi Agelili, te voy a traer un calvajomer que de ahí podemos comprobar que el que queda en la Azara está kasher. ¿Cuál es el calvajomer? Escucha bien el calvajomer. Si Jutz la Azara, fuera de la Azara, que hay una jumbra, que es fuera de la Azara, fuera, literal fuera, que hay una jumbra, que si una persona hizo una shejitá de un corbán o cualquier otro servicio del corbán pensando que va a tirar su sangre en donde, fuera de la Azara, el corbán está ¿qué? Pasul, y aún así, si sale parte de la sangre a esa fuera de la Azara, decimos que solo lo que salió está pasul, pero lo que quedó en la Azara está kasher, según todos, el primer caso de la Mishnah, ¿sí? Entonces, en un caso que el pensamiento invalida adentro, o sea, cuando un pensamiento no invalida adentro, como por ejemplo cuando una persona hace shejitá de un corbán en la azara pensando que va a tirar su sangre adentro, no se invalida el corbán. Kol shiken que al meter la sangre adentro, que el residuo no tiene no tiene que invalidarse. ¿Está claro el calvajomer? Está claro, pero lo repito otra vez. Dice Rabbi Yossi lo siguiente calvajomer. Te voy a traer una prueba que al meter uno de los vasos adentro del ejal, el que te quede en la azara queda kasher. ¿Cuál es mi calvajomer? Si una machshava, si jutz la azara, si fuera de la azara, hay una jumbra que cuando uno hace un pensamiento en uno de los servicios del corbán pensando que va a tirar su sangre fuera de la azara, el corbán se convierte en pasul. Y aún así decimos que cuando sale la sangre afuera de la azara y esa que salió se invalida, decimos que la que queda adentro, sea en la azara, no se invalida al igual que la de fuera de la azara. Entonces, en un lugar que el pensamiento no invalida, o sea, cuando uno hace shejitá o cualquier otro de los servicios en la azara pensando que va a tirar su sangre adentro, que no invalida el corbán, kol shiken, que tenemos que decir que al meter sangre adentro, solo la de adentro se invalida, pero la que queda afuera, o sea, en la azara, sigue estando kasher. Ese es el calvajomer que dice Rabbi Yossi Agelili. En la Mishnah, Jajamín no le responden a Rabbi Yossi Agelili, pero la Gemara más adelante va a traer una baraitá que demuestra el diálogo entre ellos. La Mishnah nos sigue diciendo, ¿cuándo se considera, o mejor dicho, en qué caso se invalida la sangre del hatat hitzonit? O sea, cuando entra uno de los vasos adentro del ejal, dijimos que esa sangre se invalida. La pregunta es qué pasa con la que queda en la azara, pero la que entra al ejal se invalida. ¿Cuándo se invalida? La Mishnah trae tres opiniones. Según Rabbi Eliezer, únicamente cuando entra al ejal, cuando entra con intención de aplicarla en el misbeach interno, a pesar que al final no lo aplicó, el hecho que ya entró con intención, ya se invalida. Así opina Rabbi Eliezer. Sin embargo, Rabbi Shimon dice, no, solo se invalida no solamente cuando entra. No decimos que solo se invalida cuando entra, sino solo se invalida cuando entra y la aplica. ¿Sí? No solamente con intención, sino tiene que aplicarla adentro. Y Rabbi Yehuda dice, si la metió la sangre al ejal beshogeg sin querer, la sangre está kasher. ¿No está claro? Vamos a explicar esta tercera opinión en la Gemara. Y por último, culmina la Mishnah diciendo que todas las sangres que se invalidan, como por ejemplo la sangre del hatat hitzonit, cuando entra al ejal o cuando sale afuera de la azara, que seguro que lo que entró al ejal se invalidó y lo que salió de la azara también se invalidó. La pregunta es qué pasa con lo que quedó en la azara, ¿sí? Pero lo que salió o lo que entró al ejal o lo que salió de la azara seguro se invalidó. Dice la baraitá, si se procedieron esas sangres a colocar y aplicar en el misbeach, el tzitz, que es lo que tenía el Cohen Gadol, no efectúa aceptación y por ende los dueños no salen de Jehová. Todo lo que decimos que el tzitz meratze, que el tzitz efectúa aceptación, es cuando se hizo aplicación de sangre no inválida, sino aplicación de sangre impura. Ahí es cuando el tzitz soluciona. Pero aquí que la sangre está inválida porque salió de la azara o porque se metió al ejal,
Si procediste a hacerlo, sigue estando pasul, el tzitz no efectúa aceptación. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos trae una baraita con más detalles y nos dice lo siguiente. Tane Amar Rabbi Yosia Gelili, Kalva Homer, Amar Rabbi Yosia Gelili, Kalva Homer. Uma b'makom shemachshava poseret b'chutz, lo pasad shebachutz, et shebifnim, makom shemachshava poseret bifnim, en odin shelo yisrot shebifnim et shebachutz, amru lo arei omer, asher yuva midama afilu miktzat dama. Amar lahem, Kalva Homer la yotze me'ata. ומה המקום שמחשבה פוסלת בפנים? פוסל דם שבפנים את שבחוץ, מקום שמחשבה פוסלת בחוץ, אין יודעים שיפסול דם שבחוץ את שבפנים? אמרו לו, הרי הוא אומר, אשר יובא הנכנס פוסל ואין היוצא פוסל. אוקיי, expliquemos esta parte. La hermana nos trae una baraita, y la baraita nos trae el argumento de cada uno. Comienza a traernos el argumento de Rabbi Yosia Gelili otra vez. Esta baraita se enfoca en qué caso. Cuando un hatat hitzonit se le hizo shejitá en la azara, se recibió en 2 recipientes y después, en el segundo caso de la Mishnah, al principio de la Mishnah sigue que uno de los vasos entró a ¿dónde? Uno de los vasos entró al ejal. Si están los dos en la azara, uno de los vasos entró al ejal y se invalidó obviamente esa sangre que entró al ejal. ¿Qué pasaría con el resto? Rabbi Yosia Gelili dice que el resto está kasher y Jajamim dice no, el resto, o sea, lo que quedó en la azara está pasul. Entonces viene la baraita y nos trae el argumento de Rabbi Yosia Gelili, que es el mismo que dijo en la Mishnah. Dice Rabbi Yosia Gelili, tengo un kalvajomer a favor mío. Tengo un kalvajomer para insinuarnos que el vaso que quedó afuera en este caso, o sea, fuera del ejal, o sea, en la azara, está kasher. ¿Cuál es mi kalvajomer? Lo repito porque Gemara lo trae, aunque ya lo vimos en la Mishnah. Si en un lugar que el pensamiento invalida, o sea, ¿afuera de qué? De la azara. Que si una persona hace una shejitá pensando que va a ser la zerika de la sangre fuera de la azara, decimos que el korban está pasul y aún así decimos que cuando uno saca uno de los vasos fuera de la azara, ese vaso se invalida, pero el que quedó adentro, o sea, en la azara, está kasher. ¿Sí? Entonces, cuando un pensamiento no invalida, en un lugar que un pensamiento no invalida, o sea, cuando una persona hace shejitá pensando que va a aplicar la sangre ¿en dónde? En adentro, ¿sí? Kolshiken que si metemos un vaso adentro, no obstante, ese se invalida, pero el que quedó en la azara va a estar ¿qué? Va a quedar kasher. Esta es la fuente, el argumento de Rabbi Yosia Gelili, que vimos también en la Mishnah. ¿Cómo Jajamim? ¿Qué responden sobre esto? Dice Jajamim, estoy de acuerdo con tu kalvajomer, está bueno, pero tengo un pasuk. Al tener un pasuk, tumba un kalvajomer. ¿Cuál es el pasuk? El pasuk dice en Vaikra 6:23, que nos habla de esta halajá, Bechol hatat asher yuva midama. Cualquier hatat que traiga de su sangre, no dama, mi dama, de su sangre. Mashma que si una persona trajo no toda la sangre adentro se invalida, sino también, no solamente en el caso que uno trajo toda la sangre adentro se invalida, sino también mi dama. Cuando uno trajo que parte de la sangre adentro del ejal, el korban completo se invalida. ¿Por qué? Nada más que se invalida esa sangre, la que quedó afuera en la azara todavía la puedo usar. No, dice, dejó el hatata sheyuva mi dama, parte de su sangre la metiste adentro, pasul el korban completo. Significa que lo que quedó en la azara está pasul. Dice Rabbi Yosi, bueno, entonces si te vas a hacer ese pasul, deberías hacer un kalvajomer de esa forma. Escuchen el kalvajomer que dice. Si, un kalvajomer al revés. Si cuando un pensamiento, si un lugar con un pensamiento en él no lo invalida. ¿Cuándo? Adentro. Que si una persona pensó hacer shejitá o cualquier otro servicio pensando que la sangre cuando la tire la va a tirar en dónde? Fuera del lugar, pero ¿dónde fuera del lugar? No en la azara, sino adentro. Decimos que cuando una persona tiene 2 recipientes y uno entró adentro, decimos que también el de afuera, cuando uno tiene 2 recipientes, cuando uno lo metió al ejal, el de la azara sigue estando, va a estar pasul según el mekor. Le pregunto a Rabbi Yosia Gelili, según el mekor que tú acabas de traer Jajamim. Entonces en un caso que el pensamiento sí invalida, cuando fuera de la azara, con shiken que al tener 2 en la azara y sacas una afuera, se invalida el de afuera y también el de adentro. Y no es así. ¿Sí? ¿Qué va a responder Jajamim sobre esto? Le responde Jajamim, no, tienes razón, pero tengo otro pasuk que me soluciona esto. El pasuk dice, en otro pasuk, otra de Rashad, del mismo pasuk 6:23, dice, Vejol hatat asher yuva midama. ¿Qué es yuva? Que traiga. ¿Qué es que traer? O sea, que el pasuk te responde Jajamim, todo lo que el pasuk dice, lo que dice es únicamente respecto a asher yuva, que traiga, que meta de la azara al ejal.
¿sí? Ahí es cuando decimos que invalida el resto, lo que queda en la Azara. Pero respecto al que sale Jutz la Azara, eso no es Yuvá, eso es Ayotze. Eso no está incluido acá. Seguimos. Utema hashava bifnim poselet mikal vachomer. Uma bemakom shelo pasal dam sheba chutz et bifnim. Ma hashava poselet vachutz vakom shepasal dam shebifnim. Et dam sheba chutz nodin shedema hashavet poselet bifnim. הרי הוא אומר ביום השלישי במקום שיהיה משולש בדם ובבשר בדם בבשר באמורים. La Gemara viene y pregunta lo siguiente. ¿Sabes qué? Hagamos el siguiente Kal Vachomer. Pensamiento de Hutzrim como, que es el pensamiento que estamos hablando aquí. Que una persona hace la shejitá en la Azara pensando que va a ser la aplicación fuera del lugar, adentro, afuera. Así. Entonces viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Debería de venir el pensamiento, cuando una persona hace una shejitá en la Azara o algo pensando que va a aplicar su sangre en el ejal, adentro, debería invalidar el corbán por el siguiente Kal Vachomer. La verdad es que no lo invalida, pero debería de poder invalidarlo. ¿Cuál es el Kal Vachomer? Si cuando es un pensamiento fuera de la Azara, o sea que hace la shejitá pensando que va a aplicar la sangre fuera de la Azara, que ahí decimos que ¿qué? Que ahí decimos que es más light en qué aspecto, que la sangre cuando sale un recibimiento afuera, nada más el que salió a Jutz la Azara está inválido, porque el que queda en la Azara está permitido. Y aún así decimos que un pensamiento de fuera del lugar, o sea, cuando está en la Azara pensando que va a hacer algo fuera, que la Zerika lo va a hacer, por está posee, está invalida. Entonces, en un lugar que hay dos recipientes, que uno entra adentro y el residuo que queda afuera, decimos que el que queda en la Azara se invalida. Consiguiente, entonces, con un pensamiento en la Azara, que vas a hacer la aplicación adentro, debería estar ¿qué? Pasul. Dice la Gemara, entiendo, pero tengo otro pasuk que hace referencia a eso y tengo una derecha especial, por eso no tengo el Kal Vachomer. ¿Cuál es el pasuk? Vaikra 19:7. Dice, Veimeachol yachel bayom hashelishi pigulhu lo yeratze. La palabra shelishi aprendemos que todo este pensamiento de Hutzrim como cuando uno hace uno de los servicios, shejitá, pensando que va a hacer la aplicación fuera de su lugar, aplica únicamente cuando piensa hacerlo fuera del lugar adecuado y en otro, ¿en cuál otro? En otro que podría hacerse en cierta época, en cierto momento, sangre, carne y partes sacrificiales. Explico. Eso aplica únicamente ¿dónde? Bajutz, Jutz la Azara, que cuando había Beshat Etera Bamot, cuando se permitían los altares, se podían hacer estos tres servicios fuera de la Azara, ¿sí? Se salpicaba la sangre, la carne y partes sacrificiales. A diferencia por eso Jutz la Azara decimos que cuando hubo un pensamiento en la shejitá en la Azara que va a echar la sangre fuera, por eso decimos que ahí es que se invalida ese pensamiento, cuando lo haces con pensamiento así. ¿Por qué? Porque es un lugar afuera que en ciertos momentos se permite sangre, carne y partes sacrificiales. ¿Cuándo son esos ciertos momentos? Beshat Etera Bamot. A diferencia del Ejal, tú me quieres hacer Kal Vachomer para el Ejal, que también va a estar pasul ese pensamiento, dice no, el Ejal nunca existe permiso para estas tres cosas. Lo máximo que permiso que hay en el Ejal que es sangre, en los colonot internos, pero carne y partes sacrificiales no existe. O sea, por eso no podemos hacer este Kal Vachomer. Sigue preguntando la Gemara, Velotema hashava poseret bachutz. Mi Kal Vachomer, umama como shepasal dam shebifnim et shebachutz. En מחשבה פוסלת בפנים, מקום שלא פסל דם שבחוץ, את שבפנים אין יודעים שלא יהיה פוסל מחשבה בחוץ, תלמוד אומר, שלישי חוץ לזמנו, פיגול חוץ למקומו. Bien, la Gemara te pregunta al revés, ¿sí? Una vez ya acabamos de comprobar, ¿sí? Que adentro, cuando una persona hace la shejitá en la Azara pensando que va a aplicar la sangre en donde adentro, ¿sí? Eso no invalida, está mal, pero no invalida, ¿sí? Acabamos de comprobar. Porque no es un lugar que hay posibilidad de las tres, como dijimos, ¿sí? Entonces, ahorita deberíamos hacer un Kal Vachomer que también afuera de la Azara tampoco invalida. ¿Cómo? Escuchen bien. Si cuando tenemos dos recipientes, ¿sí? En la Azara, uno va para el Ejal y otro queda en la Azara. El que va para el Ejal se invalidó y también el que queda en la Azara se invalidó. Entonces tiene una jumbra. Y decimos que aún así, un pensamiento cuando hace en la Azara pensando que va a aplicar en dónde, cuando hace uno de los servicios en la Azara pensando que va a aplicar adentro, interno, o sea, en el Ejal, no invalida. Entonces, en un lugar de afuera, o sea, cuando es afuera que es más light,
en el aspecto que cuando estás en la Azara y sacas uno hacia afuera de la Azara, que solo el de afuera está pasul, pero el de adentro está que kasher, debería ser que también cuando estás en la Azara, estás en uno de los servicios en la Azara pensando que va a aplicar afuera, debería estar también que kasher, porque es más light. Otra vez, cuando uno de los recipientes va adentro, decimos que tiene una jumbra. ¿Qué tiene jumbra? Que se invalida el de el ejal y el de la azara, el vaso del ejal de la azara. Y aún así hacemos con un pensamiento incorrecto. Cuando haces un servicio en azara pensando interno, no invalida. Entonces, cuando uno de los vasos, cuando hablamos de afuera, que es más light en el aspecto, que si un vaso va para afuera, solo el de afuera queda pasul, pero el de adentro queda kasher. Deberíamos decir con un pensamiento de afuera debería estar que kasher y no pasul. Dice la Gemara, tienes razón, pero tenemos una derashá que nos dice que no es así. ¿Cuál? Vaikra 7:18, este pasuk, Veimeahol y Agel. Mi pesar, no este pasuk, 6:18. Lo leo completo. Veimeahol y Agel, mi pesar de Bashelamav, Bayom Shelishi lo yehashev lo pigul iye. Yom Shelishi, ¿qué habla? De un pensamiento que es Yom Shelishi, fuera de. Muy bien, Hutzis Mano, Pshutosh el Mikra, Yom Shelishi, el tercer día, ya pasó el tiempo. Eso es Hutzis Mano, que es el pigul. Entonces, después, ¿por qué dice pigul otra vez? Bayom Shelishi, pigul y ¿por qué pigul? Entonces ese pigul tenemos que explicarlo, que se refiere a un pensamiento que Hutzrim como, ¿sí? Entonces, este pasuk nos está enseñando que ¿qué? Pensamiento, Bayom Shelishi, que es Hutzrim mano, que es el mikra, y el pigul y que está meyutar, que está extra, es para decirte que Hutzrim como, que si uno hizo uno de los servicios del Korban con intención de hacer lo que fuera de la Azara, el Korban está pasul. Entonces, sí, listo, tienes un Kalvahomer que me querías decir que no es así, pero una vez tengo un pasuk que nos enseña claramente que un pensamiento de Hutzrim como, cuando haces una shejita en la Azara pensando de fuera de la Azara, el pasuk, cuando dice la palabra pigul, se refiere a Hutzrim como acabamos de explicar, porque está miutar, pues no podemos ir en contra un pasuk a base de un Kalvahomer. Un Kalvahomer no puede tumbar a un pasuk. Seguimos, Rapotai. Ok. בשר היוצא לחוץ פסול. הנכנס לפנים כשר. שיהיה בדין שפסול. ומה המקום שלא פסל דם שבחוץ? את שבפנים בשר היוצא לחוץ פסול. מקום שפסל דם שבפנים את שבחוץ בשר הנכנס בפנים אין עוד דין שיפסול? הרי הוא אומר מדמה. דמה ולא בשר. קל וחומר מעתה, ומה המקום שפסל דם שבפנים, עת שבחוץ בשר נכנס לפנים כשר, מקום שלא פסל דם שבחוץ, עת שבפנים בשר יוצא לחוץ אין עוד דין שבכשר? הרי הוא אומר, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, כמה שיצא בשר חוץ למחיצתו, נאסר. Ok, ahorita la Gemara bien nos dice lo siguiente. Una carne, hasta ahorita estuvimos hablando de la sangre, que sale uno de los vasos afuera. La carne, que sale fuera de su lugar adecuado. ¿Sí? Está pasul. Y la carne que entra para adentro del ejal, ¿está qué? Kasher. Digamos, una carne que se puede comer solo en la azara. ¿Sí? Si sale fuera de la azara, decimos que ¿qué? Pasul. Si entra dentro de la azara, o sea, más adentro de la azara, o sea, el ejal, kasher. ¿Por qué es importante decir esto? Porque uno a través de un Kalvahomer pudiese haber dicho que también la carne que entra al ejal está ¿qué? Pasul. ¿Por qué? Por el siguiente Kalvahomer. Si en el lugar de fuera de la azara, que tiene una culá, ¿cuál es la culá? Que en dos recipientes de sangre, como vimos antes, si hay dos recipientes de sangre en la azara de un mismo corbán y uno sale para afuera, decimos que ¿qué? Que el de afuera, no obstante, está inválido, pero no invalida al de adentro, o sea, el de la azara. Es más light. Y decimos que ¿qué? Que aún así, cuando la carne sale de fuera de la azara, está pasul. Entonces, en un caso que del lugar interno, que ahí cuando hay dos recipientes que uno va para dentro del ejal, interno me refiero dentro del ejal, ¿sí? Decimos que el de adentro está inválido e invalida también a la azara, pues con Sheken deberíamos decir que la carne que entró adentro está ¿qué? Pasul. ¿Sí? Dice la Gemara, sí, deberíamos decir así, pero dice la Baraita, hay un pasú que dice midama. Este pasú dice midama, mashma, que todo lo que decimos que el de adentro invalida el de afuera es dam, sangre, pero no carne. Sigue diciendo la Baraita, bueno, si es así, entonces tengo un Kalvahomer ahorita del otro lado. Debería decirte que la misma manera, el Kalvahomer que te voy a hacer a continuación es que la misma manera que la carne que va hacia adentro está que kasher, como acabamos de deducir, midama, velo basar, pues también si va fuera de la azara, también debería estar que kasher.
¿Sí? ¿Cómo hago el Kalvajomer? De la siguiente forma. Si en un lugar, si en el lugar adentro, o sea, ¿en dónde? ¿Qué es adentro? En el ejal, ¿sí? Que es un lugar más estricto. ¿Por qué? Porque cuando tengo dos vasos de recipientes de sangre, cuando el uno va adentro, el de adentro se invalida e invalida también a qué? Al de afuera, y aún así la carne cuando entra está kasher. Entonces en un lugar de fuera de la azara, que no hay esta jumbra, ¿por qué? Porque cuando tengo dos recipientes y sale uno para fuera de la azara, solo ese se invalida, pero no invalida el que queda en la azara. Con Shiken, que la sangre que cuando sale allá afuera debería estar ¿qué? Debería estar kasher. Dice la Gemara, tienes razón, pero tengo un paso especial para eso, para enseñarnos que no es así. ¿Dónde? Shemot 22.3. Ubasar basade terefan lo tojelu. Que aprendemos que una carne que está afuera de su lugar adecuado, afuera de sus límites, como basar basade terefa, ¿sí? Que está fuera de sus límites, como el basar basade terefa que no tiene límites, lo tojelu no lo puedes comer. Entonces de aquí aprendemos que cuando sale fuera de la azara, no se puede comer. No obstante, tenemos un kalvajover, pero tenemos un pasuk que nos dice lo contrario. Seguimos Rabotay, dice la Gemara, Tanu Rabbanan. Penima. En li ela, o penima. En li ela penima. Ejal minayin. Talmud Omar, ela kodesh penima. Veyomar kodesh, veyomar penima. Amar Rabba, baze, velimed, al ze. Mi idea de Toshav Zahir, de Tania, Toshav ze kanui kine olam. Zahir ze kanui kine shanim. Yomar Toshav, veyomar Zahir. Vani omer kanui kine olam en ochel, kanui kine shanim lo korshiken, y luken, הייתי אומר Toshav ze kanui kine shanim. אבל קנוי קניין עולם יהיה אוכל בס אחיו לעניין על תושב, שזה קנוי קניין עולם וזה קנוי קניין שנים ואינו אוכל. Sigo leyendo y te explico todo. אמר לאביי בישלמה טעם תרגוף ונינהו. והפלגה דבלי לקרא למכתב נרצה ולא יאכל ואידחתי וקל וחומר מילתתי וקל וחומר טרח וכתב לקרא. אלא אחא כיוון דאיפסל בהיכל לפני ולפנים מאי ביי. אלא אמר אביי לא נצרכה אלא לדרך משופש. אמר לרבא, והאהבה כתיב בה, אלא אמר רבא, כל מיני דחה שיבלה, לפני ולפנים, לא מפסל בהיכל. Viene la Gemara y dice lo siguiente. La Gemara trae una baraita respecto a la invalidez de una sangre que entra dentro del ejal. La baraita dice lo siguiente. Está escrito en la Torah sobre lo que le dijo Moshe a Aarón a Cohen en Vaikra 10:18. El pasuk dice: Hen lo uva et dama el akodesh penima. ¿Sí? La palabra penima, dice la baraita, se refiere a qué? Penima. ¿Qué es penima? ¿Qué es lo más interno? Ejal. ¿Sí? O sea, aquí aprendemos, mejor dicho, ¿qué es más interno del ejal? Kodesh HaKodashim. Entonces, penima, ¿qué es? Penima, Kodesh HaKodashim, que no hay algo más adentro que eso. ¿Sí? Dice la verdad, bueno, ¿cómo sabemos que también cuando la sangre... O sea, aquí aprendemos que cuando el Hatat Hitzonit, la sangre Hatat Hitzonit, entra penima, ¿qué es penima? Kodesh HaKodashim se invalida. Pero ¿cómo sabemos que cuando también entra qué? Alejal, también está todo pasul. Dice la verdad, no, porque está escrito no solamente se dice penima, se dice la Kodesh. Entonces, ¿qué decimos? Que penima, ¿qué es? Lo más interno, que es Kodesh HaKodashim. Y Kodesh, en la Kodesh se refiere a qué? Alejal. Sí, perfecto. Pregúntale, hermano, un segundo. Así dice la varita. Pregúntale, hermano, un segundo. Que me diga solamente que Kodesh, refiriéndose a Alejal. Y si Alejal, cuando entra, se invalida el resto con Shiken, que cuando entra el Kodesh Kodashim, va a estar pasul. Dice Rabba, responde Rabba, tienes toda la razón. Pero si te hubiese dicho nada más Kodesh, ¿sí? Vas de Belimedas de si hubiese dicho nada más Kodesh, hubiese dicho que se refiere a qué? A Kodesh Kodashim. Y Ejal no. Te necesito los dos, ¿para qué? Para decirte, una vez te digo penima, ahí digo, penima, ¿qué es? Kodesh HaKodashim. Entonces, Kodesh es ¿qué? Ejal. Si hubiese dicho nada más Kodesh, hubiese dicho que se refiere a ¿qué? Solo Kodesh HaKodashim, pero Ejal no. Entonces, por eso necesito que decirte ¿qué? Los dos. Para decirte, de la palabra penima viene para enseñarte cuál es la explicación de Kodesh. O sea, que no nada más penima, o sea, penima te viene a decir que es Kodesh HaKodashim. Entonces, Kodesh te viene, entonces penima te alude y te enseña que Kodesh es ¿qué? Ejal. Así dice Rabba. Y mi Rabba dice, te voy a traer un ejemplo de otro lugar que también decimos Bazé Belinazde, que también tenemos dos palabras, dos conceptos. Uno no se necesita, se puede aprender el joven, pero lo traemos ¿para qué? Para enseñarte al otro y poder tener la enseñanza completa. ¿Sobre qué? Sobre Toshav y Zahir. Explico.
Terumá, ¿quién puede comer? ¿Únicamente quién? Únicamente un Cohen. Hay ciertas personas, Cohen y su familia, ¿sí? ¿Qué pasa si un Israel es vendido como Eved Ibrí? Eved Kenani puede comer terumá. Kinan Caspó. ¿Sí? Bueno, vamos a traer Eved Ibrí, un Israel que fue vendido como esclavo. ¿Y se lo vendieron a quién? Antes de un Cohen. Un Eved Ibrí, antes de decir eso. Un Eved Ibrí que es vendido como esclavo, ¿cuándo sale libre? ¿Después de cuánto tiempo? 6 años. ¿Sí? Si después de 6 años dice no quiero salir libre, ¿sí? Puede quedarse todavía en el caso de su amo, en la casa de su amo. ¿Hasta cuándo? Hasta el Yovel. Jubileo, ¿sí? Eso sí, tiene que tiene que hacerle el orificio, la puerta, etcétera, en la parte superior del oído, de la oreja, ¿sí? Y ahí trabaja hasta el Yovel o hasta que muera el amo, ¿sí? Eso respecto a los que salen de Galut, el Kohen Gadol, eso. Ok. Ahora bien, aquí la Baraita nos va a hablar de Toshav y Zahir, que están escritos en el Pasuk respecto a este tema de Ajilat Terumá. Toshav, o mejor dicho, Zahir, es un apodo para un Eved Ibrí que no ha culminado sus 6 años todavía, el Eved Ibrí clásico, ¿sí? Y Toshav se refiere a un residente, o sea, un residente se refiere aquí a un Eved Ibrí, a un Eved Nitzá, que es un Eved Nitzá, a un Eved Ibrí que ya pasó los 6 años y decidió quedarse y lo perforaron su oreja y se queda hasta el Yovel hasta que muera el amo. Listo. Ahorita sí expliquemos la baraita. Dice Rabá lo siguiente. Hay una baraita, hay un pasuk. La baraita trae el siguiente pasuk. Vaikra 22:10. Vejolzar lo yohal kodesh. Ningún extraño podrá comer kodesh, refiriéndose a terumá. Solo un kohen. Toshav kohen, vesahir lo yohal kodesh. El toshav de un kohen o el sahir de un kohen no puede comer kodesh. Toshav, ¿a quién se refiere? A un Eved Ibrí que nirtzá, ¿sí? Y que está que Kanui Kinyan Olam, que ya pertenece al Cohen siempre, o sea, hasta el Yovel. Y nos viene a enseñar que no come ¿qué? Que no come Kodesh, no come Terumá. Y Zahir se refiere a quién? A Kanui Kinyan Shanim, al que todavía está dentro de sus primeros 6 años, ¿sí? Que es el Eved Ibrí clásico, llamémoslo así. Entonces sale que la Torah nos está diciendo que los esclavos hebreos de un Cohen no pueden comer Terumá. A pesar que el esclavo kenanita sí, porque es Kanui Kinyan Caspó, no vamos a estar ahorita en eso. Eved Ibrí no puede. Ni el Eved Ibrí clásico, Kanui Kinyan Shanim, el Zahir, ni el Eved Ibrí Toshav, el Eved Ibrí Nirtzá, el Eved Nirtzá, que es Kanui Kinyan Olam. Pero pregúntale a la verdad un segundo. Que el Pasuk me diga que el Toshav no puede comer. Y no me diga que el Zahir no puede comer. Y ya es suficiente. Si yo te digo que el Toshav no puede comer, Kol Shiken, que el Zahir no lo puede comer. Si el que es, hasta si el jubileo no puede comer, Kol Shiken, que el clásico no puede comer. Dice la Baraita, no te voy a explicar. Si te hubiese dicho yo nada más Toshav, hubiese dicho que Toshav no se refiere al Eved Nirtzá, al Kanui Kinyan Olam, sino se refiere a quién? Al clásico. Y hubiese deducido que el clásico es el que no puede comer, pero el Kanui Kinyan Olam, el otro, el Eved Nirtzá, sí puede comer. Por eso la Torah te dice Toshav y Zahir, para decirte, no, Zahir es el clásico, no puede comer, y Toshav, ¿qué es? El Kanui Kinyan Olam, y ambos no pueden comer. Entonces viene Rabá y nos dice, de la misma manera que ahí se dijo esto, sí, en la Baraita nos dice que se dicen los dos, ¿para qué? Bas Zebel y Medalze. Igualmente aquí, Penima, la Kodesh Penima, ¿por qué no decimos nada más Penima y ya? ¿Por qué no decimos de la Kodesh y ya? No, porque necesitamos Penima para decirte que la Kodesh se refiere al Ejal. Ok. Viene Abaye y le pregunta a Rabá, no me gustó tu comparación en absoluto. ¿Por qué? Porque en el caso de la Baraita, sí necesito Bas Zebel y Medalze. Porque ahí está hablando sobre 2 cuerpos, sobre 2 casos independientes, sobre 2 casos completamente diferentes, o sea, un Toshav, que es que un Eved Nirtzá, y un Zahir, que es que un esclavo que está dentro del clásico, el Eved Nirtzá. Son 2 cuerpos diferentes, 2 casos diferentes, ¿sí? Entonces, en ese caso, inclusive si la Torah me diga explícitamente los 2 casos, no solamente Toshav y Zahir, que no está claro qué es que, sino me dice Nirtzá y clásico, entiendo, me dice los 2 casos, puedo aprender uno de Kalvajomer del otro, Milta de Ati de Kalvajomer, muchas veces la Torah de Ati
Viene y te lo dice, y aquí con Shiken, que se necesitan decir los dos, porque Toshav no alude claramente a Eved Nirtzah, y Sahir no, y Sahir tampoco, por lo tanto decimos decir los dos para que Bat Zebel y Medalze, como explicamos. Pero aquí, pregunta Valle a Raba, ¿cuál es aquí? El HaKodesh Penima. Es un segundo, no existe entrar al Kodesh HaKodashim sin pasar por ¿qué? Por el Ejal. No son dos casos. Si tú me dices Ejal, incluye, ¿qué incluye? Kodesh HaKodashim, porque antes de pasar al Kodesh HaKodashim tienes que pasar ¿por qué? Por el Ejal. Entonces, y por ende, al pasar por el Ejal, si tú me dices que la sangre se invalida al entrar el Ejal, cuando entra el Ejal de inmediato se invalidó. Entonces no existe caso de Kodesh HaKodashim, no existe caso de Kodesh HaKodashim. Entonces si es así, ¿por qué la Torah me tiene que decir, la Torah me tuviese que haber dicho que cuando entra el Ejal se invalida la sangre? Y eso incluye el caso del Ejal y el caso que entras también al Kodesh HaKodashim, porque tienes que pasar por el Ejal. ¿Sí? A diferencia del caso de los dos esclavos, son dos casos separados, que no para llegar a este tienes que pasar por este, o sea, son dos casos separados. O sea, que existe tener uno sin el otro, a eso me refiero, ¿sí? Obviamente el Kanui Kinyan Olam es cuando ya pasó 6 años, ¿no? Pero existen los dos casos. Por eso dice Abayé, mejor dicho, ¿no? Por eso dice, así le preguntó a Abayé a Rabba. O sea, Abayé explica el pasuk de una manera un poco diferente, que el pasuk en verdad nos está hablando cuando entra al Kodesh HaKodashim por un camino torcido, chueco. O sea, entra por el techo. O sea, no pasa por el Ejal. Sin embargo, le pregunta a Rabba, con Aleph, no me cuadra, porque el pasuk dice, Hen lo yuvá. Lo yuvá viene de Havá. Dere Havá, más que el camino normal. El camino normal es por el Ejal. Se vuelve la pregunta. Por eso explica Rabba, en verdad estamos hablando cuando entró con la sangre al Kodesh HaKodashim de manera regular, o sea, pasó previamente por ¿dónde? Por el Ejal. Y la palabra penima viene a enseñarnos que cualquier cosa, escuchen bien, escuchen esto, que cualquier cosa que el Cohen pensó meterlo y aplicarlo en ¿dónde? En el Kodesh HaKodashim, no se invalida cuando entra al Ejal. O sea, todo lo que se invalida cuando entra al Ejal es cuando pensó aplicarlo en el Ejal. Pero cuando pensó al final entrarlo a donde, cuando empezó un principio en la Azara y se lo voy a meter ahorita al Kodesh HaKodashim y aplicarlo en el Kodesh HaKodashim, cuando pasa por el Ejal no se invalida en el Ejal, sino cuando se invalida en el Kodesh HaKodashim. Todo lo que decimos que se invalida en el Ejal es cuando tenía pensamiento de meterlo al Ejal y aplicarlo en el Ejal. Pero cuando su intención es que meterlo al Kodesh HaKodashim y aplicarlo en el Kodesh HaKodashim, al transitarlo por el Ejal no se invalida. Entonces por eso sí es un caso similar a el caso de los esclavos. ¿Sí? Porque ¿cuál era tu pregunta? ¿Cómo? Es lo mismo. Cuando pasa el Kodesh HaKodashim ya se invalidó en el Ejal. No. Cuando pasa el Kodesh HaKodashim, la intención de Kodesh HaKodashim no se invalida en el Ejal. ¿Cuándo se invalida? Solo cuando entra el Kodesh HaKodashim. Seguimos. Bai Rabba. Parhe elem davar shetzibur useir avodat kochavim. Sheichnis daman lifnai velifni. Mao. Mi ambrinan el HaKodesh penima. Coleja de Karina en la Kodesh Karinan penima. Coleja de lo Karinan en la Kodesh lo Karinan penima. O dilma shelo binkoman hu. ואם תמצא לומר, שלא במקומן הוא, פרווה של יום הכיפורים שעיזה מדמן אל הבדים, שעיזה מדמן על הבדים, והוציאם להיכל, והכניסה מהו, מימין למקומם הוא, או דילמה הועיל ונפק, נפק. ואם תמצא לומר, הועיל ונפק, נפק, והיזה מדמן על הפרוכת, והוציאו למזבח, והכניסו מהו, אך ודאי חד מקום הוא, או דילמה יציאה קרינם בתיקו. Viene Rabba y tiene las siguientes dudas. La primera es la siguiente. Parhe elem davar shetzibur o Sair Abodat Kochavim. Que la sangre de ambos korbanot, ¿dónde se aplican? En el Mizbeach HaPenimi ¿dónde está? En el Mizbeach HaPenimi, ¿que dónde está? En el Ejal. ¿Qué pasa si esta sangre, que otra vez, ¿dónde se aplican estos dos casos? Parhe elem davar shetzibur y Sair Abodat Kochavim. La sangre, ¿dónde se aplica otra vez? Mizbeach HaPenimi del Ejal. ¿Qué pasa si el Cohen viene y mete esa sangre a dónde? Al Kodesh HaKodashim. ¿Ok? Meter al Ejal no hay ningún problema en este caso, porque ahí es el lugar adecuado. ¿Dónde la metió él? Al Kodesh HaKodashim. ¿Qué pasa aquí con la sangre que entró al Kodesh HaKodashim? ¿Se invalida o no? Por un lado podemos decir, mira, el pasuk que nos dice que se invalida, dice el HaKodesh Penima. Que ahí de ahí aprendemos que el HaKodesh se refiere que
que se invalida cuando entra al Ejal, y Penima es que se invalida cuando entra al Kodesh HaKodashim. Entonces uno puede haber dicho, mira, cuando aplica completamente este pasuk, que al entrar al Ejal se invalida, también al Kodesh HaKodashim se invalida, pero aquí que al entrar al Ejal no se invalida, pues puede ser que al Kodesh HaKodashim tampoco se invalidaría. O por otro lado podemos decir, no, al fin y al cabo, esta sangre, no obstante, cuando entra al Ejal no se invalida porque es su lugar, pero cuando entra al Kodesh HaKodashim no es su lugar adecuado y sí se invalidaría. Esta es la duda de Rava. Segunda duda, también si solucionamos esta primera duda anterior y decimos que la sangre de Hataot Primiot, de Sair Abad Kohabim y de Paren Endavar Zibur, ¿sí? Que entra su sangre al Kodesh HaKodashim, se invalida, ¿sí? La sangre que entra al Kodesh HaKodashim se invalida. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, no obstante, cuando entra al Ejal está perfecto porque es su lugar, pero cuando entra al Kodesh HaKodashim se invalida porque no es su lugar. ¿Qué pasaría? Escuchen bien en este caso, Rabotai. Par y Sair de Yom Kippurim, que el Cohen Gadol tiene que salpicó su sangre ¿en dónde? No en el Ejal, más adentro todavía, entre los palos del Aarón, del arca. ¿Que dónde está el Aarón? En el Kodesh HaKodashim. Sí, que eso es lo correcto. Y después ya hizo eso, listo. Entonces entró la sangre del Kodesh HaKodashim al Aarón ahí, perfecto, ahí no hay ningún problema. Después ya culminó ese proceso, sale. ¿Y a dónde la saca la sangre ahorita? Sale del Kodesh HaKodashim, ¿a dónde está? En el Ejal. Y ahorita, ¿por qué va al Ejal? Para salpicar. El próximo paso que tiene que hacer en estos korbanot de Pares Yom Kippurim, tiene que salpicar en el Parojet, como debe ser. Se salpica en el Parojet. Y después vuelve y ¿qué? Vuelve y entra el Kodesh HaKodashim de manera incorrecta, no tiene que entrar. ¿Qué pasa en este caso? Mira, al fin y al cabo, está metiéndolo al lugar de le pertenece a ese corbán, porque este corbán, la primera aplicación se hace ¿en dónde? En el Kodesh HaKodashim. Pero por otro lado podemos decir, no, ya que ya hizo el proceso y ya salió, ya ese lugar ya no es su lugar y se invalida. Esa es la segunda duda de Rava. Tercera duda, también si decimos Oil Benafak Nafak, también si decimos que no obstante la sangre, sí, el lugar Kodesh HaKodashim sí era su lugar, pero era cuando el primer proceso, pero una vez ya salió, ya se considera que salió y ya no es más su lugar y por ende queda inválido en este caso. ¿Qué pasaría en este caso de Paris Yom Kippurim? Escuchen bien. Si después, otra vez, ¿qué hizo primero? Salpicó al Aarón. Después del Kodesh HaKodashim del Aarón, sale y salpica, está en la Ejal, salpica en el Parojet, que divide ¿qué? El Aarón del Ejal. ¿Sí? Ahorita, después de salpicar en el Parojet, ¿dónde se para cuando salpica en el Parojet? En el Ejal, pero ¿en dónde? Entre el Mizbeach interno y el Parojet. Si está el Kodesh HaKodashim, el Parojet y el Mizbeach. Ella salpicó en el Kodesh HaKodashim. Ya salpicó en el Kodesh HaKodashim en el Aarón. Después sale y salpica entre el Mizbeach y el Parojet, se para el Cohen y salpica hacia ¿qué? Hacia el Parojet. Y después se va de este área. ¿De qué área? De entre el Mizbeach y el Parojet. Se va más atrás. ¿Qué es más atrás? Ahorita entre el Mizbeach y la puerta de el Ejal. Y salpica sobre el Mizbeach interno. Ese es el próximo paso. ¿Sí? Se pregunta, la tercera duda de Rava es, ¿qué pasa si después de, también decimos Soil Benafak Nafak, cuando ya sale, ya lo que estaba, ya en el primer lugar no es el lugar adecuado? ¿Qué pasa si después de que, un segundito, sí, si después de salpicar, otra vez, hizo la salpicación interna del Aarón, salió, después hace el Parojet, que ¿dónde lo hace? Entre el Mizbeach, cuando el Cohen se para entre el Mizbeach y el Parojet, ¿sí? Y después sale otra vez ¿a dónde? Entre el Mizbeach y el Ejal, ¿sí? Más externo, ¿sí? Y después vuelve y se mete adentro ¿a qué lugar? ¿A qué área? El Mizbeach, se mantiene en el Ejal, pero entre el Mizbeach, se mete adentro entre el Mizbeach y el Parojet. O sea, se había salido para este área y se mete para este área. ¿Qué pasa en este caso? Por un lado, mira, al fin y al cabo es el Ejal. Es el Ejal, es un Ejal, no hay ninguna división. Pero por otro lado, el Pasuk sí le llama esto Veyatza el Mizbeach. El Pasuk sí le llama cuando sale de este área a este área, le dice Yetzia. Entonces puede ser que cuando ya sale, o el Veyatza Yatzai, cuando entra, se invalida. Vuelve y se invalida la sangre. O por otro lado decimos, no, mira, ya que no hay mejitza aquí, está kasher. Esa es la tercera duda de la Gemara. La Gemara se queda en Teiku, se queda en duda. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.